Buenas a todos, un gusto, un placer estar compartiendo con ustedes como tutor este curso de Internet de las Cosas organizado por SEABAT y bajo la modalidad de online. En la tarde de hoy vamos a hablar en este primer webinar de la serie de 4 webinars sobre la transformación digital. La transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Hoy en día, la sociedad está viviendo una transformación completa. La forma como hacíamos las cosas han variado hoy. Todo esto nos lleva a una, como lo dice la palabra, a una transformación a nivel empresarial, a nivel de sociedad, a nivel de individuo, de cómo hacer las cosas. Hoy hablamos de mover bits y no átomos. Por allá de 1995, Nicolás Negroponte hablaba de mover bits y no átomos, usar ondas, no cables. En 1999, Neil Gershenfeld hablaba de unir lo físico y lo digital. Y ya aparece por allá el término de vincular los objetos desde la red. Tenemos átomos que constituye la materia y necesitamos controlar, monitorear, animar, pasar de que esas cosas tengan vida. Entonces hablamos de mover bits, no átomos. Pero, ¿qué es la transformación digital? ¿Acaso la transformación digital debe estar centrada en el cliente? ¿Debe estar centrada en los datos? ¿Acaso esa transformación digital es movilidad? ¿Es dispositivos inteligentes? ¿Es el marketing digital y redes sociales? ¿Es inteligencia artificial? ¿Es Internet de las cosas? ¿Una economía colaborativa? ¿Robots? ¿Cloud computing? ¿Ecosistemas? ¿Algoritmos? ¿APIs? ¿Omnicanalidad? ¿Impresión 3D? Vean toda la cantidad de elementos que tenemos en esa lámina, y entonces hablamos de una estrategia digital de negocio, o será que estamos hablando de una estrategia de negocio digital. En pocas palabras, si nuestra sociedad, si nuestras empresas, si nosotros no nos enfocamos hacia esa transformación, estamos destinados al fracaso, a la no competitividad, a no estar en un mundo que constantemente cambia. Y el tema de nuestro curso de Internet de las Cosas es uno de los elementos fundamentales en esta transformación digital. ¿Qué es lo diferencial en este momento? Hoy en día hablamos de un cliente digital, un cliente siempre conectado, un cliente con un dispositivo móvil inteligente, un cliente demandante de servicios digitales. Y yo diría que un cliente más alfabetizado que en la antigüedad. Hablamos también de una velocidad de cambio. Si nos ponemos a ver estos datos y reflexionamos un poco, vemos que el tiempo para alcanzar 100 millones de usuarios para el teléfono fijo fueron 75 años, para el teléfono móvil 16 años, para Internet 7 años, para WhatsApp 3.5 años y para Pokémon 25 días. Entonces vean cómo la velocidad del cambio hoy nos demanda a que estemos actualizados, a que estemos enfocados hacia esa transformación digital. Hoy hablamos de nuevas tecnologías facilitadoras, cloud computing, movilidad, big data, IoT, ciberseguridad, algoritmos. Hoy hablamos también de nuevos modelos de negocios. Ninguno de nosotros, los acá presentes, estamos exentos a haber utilizado Uber,
Airbnb, Booking.com, Netflix, Spotify, etcétera. Entonces veamos cómo en esta lámina recogemos lo diferencial en este momento. En este momento, repito, tenemos un cliente digital, una velocidad del cambio rápida, tenemos el uso de nuevas tecnologías facilitadores y nuevos modelos de negocio. Y esto no empezó hoy, ni va a empezar mañana. Esto empezó ayer. El lenguaje HTML 1991, Google 1998, Wikipedia 2000, Facebook 2005, iPhone 2007, Airbnb 2008, Uber 2009. Vean cómo esta evolución corre como el rayo. Cada día hay en torno a 130,000 nacimientos y 850,000 dispositivos. Para cada persona que nace se activan 6.5 dispositivos conectados a Internet. Perdón. Entonces, ¿de qué estamos hablando de esta transformación digital? Estamos hablando de un ecosistema, de un círculo virtuoso en donde tenemos 5 elementos prioritarios. ¿Cuáles son? La experiencia del cliente. ¿Qué comprensión tenemos de ese cliente? La reingeniería de procesos. Vamos a gestionar ese cambio, a digitalizar ese cambio. La gestión de información. ¿Qué trato le damos a esa información? ¿Qué trato le damos a esa información que nos va a provisionar conocimiento y contenidos? Una plataforma tecnológica. ¿Cuál es esa arquitectura de empresa que queremos a futuro? Nuevos productos y negocios. ¿Cómo los nuevos modelos de negocios, como las alianzas estratégicas para gerenciar esos nuevos productos y negocios, tenemos que emplearlos, tenemos que utilizarlos? Hablando un poquito de cifras, podemos decir, de acuerdo a la IDC, que es una investigadora, evalúa que el valor de la transformación digital es de unos 20 billones de dólares, o sea, más del 20% del PIB mundial. IDC establece que para el 2020 el 60% de las empresas tendrá una estrategia de plataforma digital. Para el 2019, las empresas que realicen la transformación digital generarán al menos un 45% de sus ingresos mediante modelo de negocios nuevos. ¿Y por qué traigo yo a colación? ¿Por qué presenté la propuesta de hablarles a ustedes sobre transformación digital en un curso de Internet de las Cosas? Porque precisamente esa transformación digital tiene que nacer desde el ciudadano, desde las empresas, hasta llegar a la sociedad. Internet de las Cosas hoy está cumpliendo un rol importantísimo en lo que es la gestión del ciudadano, de las empresas y de la sociedad. ¿Cuáles son las 6 fases de esa transformación digital? Bueno, para que se dé una transformación digital exitosa, tiene que tener los siguientes ingredientes. Un objetivo claro, objetivos claros. Tiene que tener una visión clara para lograr esos objetivos. Y un elemento importante, un elemento trascendental, es empleados motivados. Parte de mi labor en este curso es de motivarlos a ustedes a conocer nueva terminología, nuevos conceptos de esta nueva tecnología que es el Internet de las Cosas. ¿Cuáles son o en qué elementos debe centrarse esta transformación digital?
Bueno, en un gobierno y liderazgo, alguien que lleve la batuta, alguien que establezca el camino, hacerse acompañar de personas y de operaciones, que valore la experiencia del cliente, que tome en cuenta, en consideración esa experiencia del cliente, analizar los datos, lo veremos luego, por sí solo es materia inerte. Los datos se convierten en información y esa información en inteligencia luego de su análisis. Todo esto lo integramos con la tecnología y logramos consecuentemente un producto final que luego es nuestro deber el divulgar esa información. ¿A dónde? ¿A través de qué? A través de la alfabetización digital. Parte de la labor que hacemos en Ciabat con este tipo de cursos online. ¿Cuáles son esas 6 frases o esas 6 fases, perdón, de la transformación digital? Bueno, que las empresas tomen en conciencia que deben digitalizar, que la digitalización viene. Normalmente hemos escuchado comentarios en nuestras empresas de que todo sigue igual, de que no es necesario, de que la digitalización vendrá por sí sola, y eso es falso. Las empresas deben de pensar ya en esa transformación digital, deben mover procesos, deben tomar decisiones para mejorar esa relación con los clientes, esos modelos de negocios, dinamizarlos. La segunda es la activación. La digitalización empieza a abrirse paso, pero de manera desigual a lo largo de la organización. Esto por la naturaleza misma de la organización. Entonces van a surgir espacios donde se pueda impulsar esa alfabetización digital y la creatividad. No va a ser una masificación a todo lo largo y ancho de la empresa. No, escogemos aquellos puntos donde va a germinar, donde vamos a tener una reacción positiva para diseminar luego esa transformación. La tercera, la formalización. Las iniciativas se hacen realidad y los agentes del cambio buscan soporte a nivel ejecutivo. Es la alta jerarquía la que debe de apadrinar este tipo de iniciativas para que consecuentemente tengan excelentes resultados. Cuarto es la estrategia. Los grupos individuales reconocen la fuerza y la importancia de colaborar y compartir trabajos y puntos de vista. Nombramos un líder, le damos recursos, le damos inversión para que ese líder, con ese grupo de personas, de recursos, con esa inversión, empuje esta transformación digital. La convergencia, el quinto paso, la nueva infraestructura de la organización dará soporte a la transformación para que sea una realidad. No van a ser islas, es toda la organización empujando hacia la transformación, pero de una forma estratégica, pensada, con objetivos claros, con metas, con planes, con proyectos. Y conforme avanza el tiempo, se dará la masificación. La sexta fase es la innovación y la adaptación. Se establece un nuevo ecosistema para identificar y actuar según las tendencias tecnológicas y de mercado. Primero en una fase piloto y luego a nivel de mayor escala. Hoy en día, nosotros con este curso de Internet de las Cosas, la idea es llevar este proceso, sembrar esa semilla de el conocimiento a ustedes para que luego ustedes lleven esta iniciativa a lo interior de sus organizaciones, estimulen que la organización se adecue a esta transformación digital, a que nuevos modelos de negocio surjan desde lo interno de la organización hacia la sociedad.
No se trata la transformación digital de páginas web, de apps, de CRM, de Big Data. No se trata de digitalizar, no es la transformación digital. La transformación digital es un cambio cultural y estratégico que afecta a toda la organización y a sus stakeholders. Es el proceso de cambio para competir con empresas nativas digitales que ponen al cliente en el centro de su organización y simplifican el trabajo. En la siguiente lámina tenemos un ecosistema de la digitalización. En primera instancia vemos una serie de cuadros con nombres como por ejemplo ciberseguridad, vemos ciudades y edificios inteligentes, vemos redes sociales, vemos Big Data y vemos el objeto de nuestro curso, vemos Internet de las cosas. Para poderle entrar a todo este ecosistema digital, tenemos que pasar por ese proceso de alfabetización, de sensibilización, de alfabetización. No es de la noche a la mañana que se va a dar el cambio. No es de la noche a la mañana que podemos implementar estrategias de e-commerce, de consumidor digital, de soluciones de vehículos autónomos, de sistemas ciberfísicos, de nanotecnologías, de impresión 3D, de control de procesos avanzados, de la industria 4.0. No, es todo un proceso de ir remando con claridad, con firmeza, para que esto logre tener éxito. Hablando de algunas cifras, tenemos que de 3.2 a 4.000 millones de usuarios de Internet existen hoy a nivel mundial. De 15 a 50.000 millones de dispositivos conectados. ¿Se han imaginado ustedes cuánto es la cantidad de datos? Pues se habla que de 134 a más de 500 terabytes de datos vía Internet de las cosas. Vean ustedes el volumen de información, de trasiego, de manejo de datos, de dispositivos conectados, de personas, de usuarios conectados a Internet. Entonces tenemos un caldo de cultivo que empleándolo de forma adecuada podemos traer réditos a nuestras organizaciones. Hoy la sociedad está cambiando rápidamente. Hoy hablamos de que 3.5 mil millones de personas viven en las ciudades. Todos hemos oído hablar de los millennials. Hemos oído hablar de que la población está envejeciendo, de que hay economías emergentes, de que hay economía de servicios, de que hay una clase media cambiante, que hay un nuevo consumidor mundial, que hay cambios demográficos, que hay un rol importante que están cumpliendo las mujeres hoy en la tecnología. Un paréntesis acá, me alegra enormemente saber que la mayor población que tengo yo en este curso hoy es de mujeres. Hace años esto no se veía y hoy la mujer está cambiando y esa sociedad está cambiando. Por lo tanto, debemos adecuarnos a esos cambios. Ustedes mujeres y nosotros los hombres somos los llamados a socializar, a alfabetizar en el tema tecnológico de la transformación digital. Esa transformación digital lleva a 5 elementos importantes. Hablamos de movilidad. Vamos a ver que Internet de las cosas, lo que son los sensores, los wearables, los rastreadores en todas partes, lo que es la parte social, cómo se impulsa el software en las empresas, cómo el 65% de las empresas implantan software social en la nube. En el 2015, el 95% de las organizaciones utiliza
actualmente al menos un servicio en la nube. El Big Data. El 80% del crecimiento de datos no estructurados en los próximos años está concentrado en el Big Data. Las máquinas inteligentes, inteligencia colaborativa, aprendizaje automatizado. Más del 86% de los premios Nobel encuestados creen que la inteligencia artificial es una oportunidad. Entonces, hoy estamos hablando de qué? Estamos hablando de bienvenidos a la conversación, de todo, para todo, en todo lugar, en todo momento. Nuestra lengua española es muy rica, pero a veces este tipo de conceptos se transfieren mejor, suenan más rico, más delicioso en inglés. Y en inglés se diría any place, any device, anytime, anywhere. O sea, conectados desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, accesando cualquier tipo de información desde cualquier dispositivo. Por favor, si me cierran los micrófonos para evitar el feedback. Entonces, ese es el concepto que tenemos hoy. Por eso hemos estado analizando de cuáles son las características de esta nueva sociedad, de este nuevo cliente. Este nuevo cliente quiere el servicio ya, ayer, ni siquiera mañana. Hoy, en este momento, se está realizando un partido de fútbol y yo quiero ver ese partido de fútbol en cualquier lugar, en mi carro, en mi oficina, en mi hogar, en el parque, donde yo quiera, a través del dispositivo que yo quiera y a una velocidad de ancho de banda, que si el gol fue en el minuto 5, llegue en el minuto 5, no 5 minutos después. Entonces, esa es la transformación que tenemos que vivir y hacia cuál vamos. Entonces, cuando hablamos de any place, de any device, de any time, estamos hablando de una conexión en cualquier momento, de una conexión en cualquier lugar, de una conexión con cualquier objeto. Cuando hablamos entonces de conexión en cualquier momento es en desplazamientos, ya sea en el interior, en el exterior, en la noche o en el día. Cuando hablamos una conexión en cualquier lugar es desplazándome fuera de mi casa, dentro de mi casa, fuera, ya fuese esto con un ordenador, con un móvil, con una tablet, etcétera. Y conexión con cualquier objeto es entre personas, sin ordenadores, entre personas y objetos o entre objetos. Y eso es la filosofía de operación del Internet de las cosas. Por eso vamos a entrar a hablar un poquito de esta transformación digital y de qué es el Internet de las cosas. Si vemos esta lámina, vemos tres grandes momentos. Vemos el Internet de los edificios, el Internet de la gente y hoy estamos hablando del Internet de las cosas. Vean la cantidad de información que manejábamos en el Internet de los edificios. Más de 500 millones de edificios conectados. En el Internet de las cosas, más de 5 billones de personas conectadas. Y en el Internet de las cosas, más de 50 billones de objetos conectados. Ojo cómo se ha ido dando esta evolución, esta transformación hacia una sociedad que lo maneja todo, en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Hay un nuevo modelo de conectividad. Hablábamos de Internet de las personas. Hoy, en un nuevo modelo que hablamos es del Internet de las cosas. Antes, lo que hacíamos era una compartición de gran volumen de datos. Terminales, objetos conectados, personas, que nos conectábamos a través de tecnologías o redes de comunicación como lo son ADSL, fibra, 3G, 4G, móvil o fijo, a transmitir un contenido hacia Internet. Podríamos llamarle en la lámina al modelo de la izquierda, el modelo actual. El nuevo modelo, ¿qué es? El modelo ya nos lleva hacia una transmisión puntual
de cambio de estado de objetos no alimentados. Vamos a tener un control de esos objetos. Vamos a tener información minuto a minuto, segundo a segundo del estado de situación de ese objeto hacia aplicaciones, hacia la sociedad, hacia personas para obtener datos e información y por ende inteligencia para la toma de decisiones. La tecnología entonces es el combustible de la economía mundial. Hoy, todos nosotros como ciudadanos, como sociedad y parte de las empresas, si no tenemos claro que la tecnología, esa evolución, ese uso que hagamos de la tecnología es el combustible de la economía mundial, estamos fracasados. Se prevé que para el 2035 alrededor de 12 trillones de dólares se transarán en bienes y servicios. Entonces, ¿nos adecuamos a este cambio vertiginoso o nos pasará lo de los dinosaurios? Desapareceremos y seremos solo recuerdo de la historia. ¿Cuál es el origen entonces de este nuevo concepto que estamos ahondando en el curso? ¿Cuál es el origen del Internet de las Cosas, del IoT? Este concepto aparece por allá de 1999, donde Kevin Armstrong establece la necesidad de trasegar, de controlar, de obtener información de las cosas, sin necesidad de estar a la par de las cosas. ¿Qué es entonces Internet de las Cosas? Internet de las Cosas es un sistema de dispositivos informáticos, máquinas digitales, mecánicas, objetos, personas, animales, ojo, cualquier cosa, provista de un identificador único que posee la habilidad de transmitir esa información de esa máquina, de ese objeto, de ese animal, de esa persona, de ese dispositivo a través de la red sin intervención de la persona o de la máquina. Entonces, tenemos objetos, personas, animales, les colocamos un dispositivo, un identificador que logre transmitir información precisa de una situación dada a través de la red hacia centros de acopio de esa información. Y vea cómo esa evolución de dispositivos conectados a lo largo del tiempo ha crecido. Y se habla que en el 2020 vamos a tener alrededor de 50 billones de dispositivos conectados. ¿Cuál ha sido la evolución de Internet? Podemos dividirla en 4 fases. La primera fase es la conectividad, es digitalizar el acceso. Bueno, teníamos correo electrónico, navegadores web, browser. En la fase número 2 viene la economía interconectada. ¿Qué era? Era digitalizar ese proceso a través del comercio electrónico, a través de una cadena de suministro digital, un sistema colaborativo. En la fase 3 vienen las experiencias cooperativas, digitalizar las interacciones empresarial y social. En la parte social, movilidad, nube, video. Y en la última fase tenemos el Internet de todo. Digitalizar el mundo mediante la conexión de personas, procesos, datos, objetos. Entonces, Internet de las Cosas puede pensarse como la última etapa conocida de Internet. ¿Cuáles son los 4 pilares básicos de Internet de las Cosas? Son personas, procesos, datos y objetos. Y están concatenadas, unidas. Una sin otra no funciona. ¿Cuáles son
las conexiones que yo puedo obtener, bueno, de persona a persona, de máquina a persona o de máquina a máquina. El IoT se logra conectando esos 4 pilares mediante una o varias conexiones distintas. ¿Cuáles son las áreas de aplicación? Lo vamos a ver a lo largo del curso. La literatura ustedes lo tienen. Tenemos alguna literatura sobre experiencias en América Latina y en algunos países de Europa, Japón, Corea. Algunas áreas de aplicación puede ser en el hogar, manejo de luces, climatización, control remoto, controles de acceso, automatización industrial, seguimiento de activos e inventarios. Hoy nosotros somos testigos de muchas de estas aplicaciones que se utilizan en nuestras empresas. En muchas de nuestras empresas hoy a los vehículos de las empresas se les da seguimiento vía GPS. Pero claro, de una forma aislada. Todo eso lo podemos llevar a un centro de acopio y manejar esa información de manera inteligente. En máquinas expendedoras, en la red eléctrica. Una aplicación de la red eléctrica es la lectura y control de los medidores eléctricos. La agricultura, la optimización del riego, la fumigación, el control de plagas, en ciudades inteligentes, en los estacionamientos, en el tráfico en tiempo real, etc. Entonces vean cómo el Internet de las cosas es el concepto. Para entender este concepto debemos iniciar hablando de las cosas y luego de el término inteligente que va asociado. Le estamos dando inteligencia a las cosas. Hoy los deportistas, Messi, Ronaldo, etcétera, etcétera, tienen en su calzado, tienen en su indumentaria dispositivos inteligentes, tienen en sus cosas dispositivos inteligentes que nos brindan información en tiempo real de ciertos parámetros que queremos medir. En una primera instancia, el término inteligente está relacionado con la finalización de una tarea de forma más consistente y confiable. Tenemos un tostador mecánico a un tostador electrónico, un sistema de iluminación manual a un sistema de iluminación con sensores. Entonces le estamos trasladando inteligencia a esos dispositivos que hoy utilizamos. Una ventana inerte, yo la dejo abierta con Internet de las cosas desde mi oficina, desde donde yo me encuentre, a través de una aplicación puedo hacer que se cierre esa ventana o que se abra, que se encienda ese aire acondicionado o que se apague. Entonces el Internet de las cosas es eso, es darle inteligencia a esa cosa que estaba inerte. El Internet de las cosas, vamos a tener una cobertura mundial, una identificación única, una independencia tecnológica de conectividad a través de Ethernet, Wi-Fi, GSM, Edge, GPRS, 5G, RF, almacenamiento en la nube, una serie de cosas que vamos a ir analizando en el curso para que ustedes vean cómo es posible darle inteligencia a las cosas. Entonces, ¿qué tenemos? Es una infraestructura mundial, porque no solamente en nuestros países o en nuestras localidades o en nuestras áreas, es a nivel mundial. Si yo quiero controlar algo que está en la China, lo puedo monitorear acá. ¿A través de qué? Del elemento básico y primordial del Internet de las cosas, Internet. Entonces, es una infraestructura mundial que ofrece servicios avanzados interconectando cosas físicas y virtuales. ¿Qué interconecto? Bueno, un mundo físico donde yo tengo hardware, donde yo toco un elemento, le pongo un dispositivo, un sensor, una tarjeta para que me monitoree y me lo mande a un mundo de la información, en donde esa información yo la voy a procesar. Ese Internet de las cosas entonces procede de la siguiente forma: mediante la identificación y captura de datos. Yo capturo esos datos.
los identifico. Tengo un identificador para cada uno de los objetos. Capturo esos datos los traslado, los trasiego a través de redes alámbricas o inalámbricas a un centro de procesamiento de datos, donde tomo todos esos datos, los proceso, los comunico y esos datos me sirven para la toma de decisiones. Según la definición que tenemos acá de IoT, es una infraestructura en la que miles de millones de sensores embebidos en dispositivos comunes y cotidianos, objetos en sí mismos u objetos vinculados a otros objetos o individuos, están diseñados para registrar, ojo, registrar, procesar, almacenar y transferir datos e interactuar con otros dispositivos o sistemas que utilizan las capacidades de la red a través de identificadores únicos. Hoy, cuando yo salgo en las mañanas a correr, yo llevo un dispositivo común y corriente, un reloj, pero ese reloj está equipado con elementos que me van a permitir a mí identificar mi posición, mi velocidad, mi frecuencia cardíaca, mi nivel de etcétera, etcétera, etcétera. Yo la almaceno ahí, la puedo registrar, la puedo procesar, la puedo almacenar. Cuando yo llego acá a mi casa, prendo la computadora y tengo una aplicación donde ya está procesada toda esa información y me va a decir cuál fue mi rendimiento, cuál es mi estado de salud, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es la Internet de las cosas son aparatos, dispositivos identificables e interconectados. Entonces hablamos de Internet de las cosas cuando tenemos, ya lo habíamos visto antes, los cuatro: personas, procesos, datos, cosas, comunicándose de persona a persona, de máquina a máquina o de máquina a persona. Entonces, ¿qué es Internet de las cosas? Es objetos físicos que contienen tecnología, que requieren sensores, dispositivos, que conecta gente, procesos, datos, en donde tenemos aplicaciones, plataformas que las habilitan, plataformas que las gestionan, tenemos almacenamiento infinito para lograr que bienes inteligentes. Se habla de que ha habido una evolución. La red estaba centrada en personas y requería la intervención de la persona misma. Ejemplo de esto son los portales de búsqueda de servicios, aplicaciones, etcétera, que permiten a las personas realizar una tarea de forma sencilla. Hoy la población mundial ha crecido, los dispositivos conectados han evolucionado. Se espera que por persona existan 6.58 dispositivos conectados en el 2020. En un año, el próximo año, 6.5 por persona. Nada más hágase un test. ¿Cuántos dispositivos tiene usted hoy conectados alrededor suyos, como persona que utiliza? ¿Qué tan largo está ese 6.58? Entonces, Internet de las cosas es todo aquello que permite automatizar cosas, que permite que se evolucione. Eso sí, tenemos que tener claro que Internet de las cosas, un elemento fundamental es la seguridad. Va a haber un trasiego de información a través de redes y tenemos que garantizar la seguridad de esa información. ¿Por qué hoy hablamos de Internet de las cosas? Bueno, porque se ha popularizado las placas o el hardware, los dispositivos para conectarle a esas cosas. Se han abaratado esos sensores. Hay una mejora en la comunicación. Hoy tenemos mejoras en redes alámbricas, en redes inalámbricas y tenemos mejores plataformas de UIT. Los seres humanos convierten los datos en sabiduría. Yo tengo hoy una serie de datos. Si esos datos yo no los proceso, los convierto en información,
esa información la convierto en conocimiento, ese conocimiento la convierto en sabiduría, no estaría logrando ningún beneficio para la humanidad. A través de Internet de las cosas, ¿qué queremos? Que esos datos que yo estoy captando los transfiera a información en conocimiento y por ende en sabiduría. ¿Cuál es la evolución de los objetos inteligentes? Bueno, aquí vemos cuál es la evolución de esos objetos que vamos a conectar. Primero, la identidad. Permitir que ese objeto se identifique. O yo tengo un par de zapatos que me pongo a correr y no tienen identidad, pero si yo les pongo a ese par de zapatos un chip, ya lo estoy identificando. Segundo, ubicación. Que ese par de zapatos a través de ese chip me puedan decir dónde estoy, que me dé seguimiento de las huellas que yo doy. El estado, que ayude a comunicar su estado. Estoy en tal lado y voy dando 3 pasos por segundo, voy corriendo a 3.5 minutos el kilómetro. Y el otro, el último, es el contexto, hacer que esos objetos sean conscientes de su entorno. O sea, que haya un dominio total del entorno. Si yo coloco un dispositivo para que me gobierne la acidez en unas plantas, en unos productos que estoy cultivando, que él tenga el contacto, el control de ese entorno. Entonces, ¿qué es Internet de las cosas? Son dispositivos, conectividad, aplicaciones, datos, información. Se estima que al 2020 vamos a tener 4 billones de gente conectada, 4 trillones de revenues, más de 25 millones de aplicaciones, más de 25 billones de sistemas inteligentes y 50 trillones de datos de información. ¿Cuál ha sido la evolución del IoT? Bueno, empieza desde el del 2014, que se empieza ya a crear, a hablar de las cosas, de conectar las cosas, de tener soluciones, al 2020, en donde ya vamos a tener una Internet de las cosas masificadas. En resumen, Internet de las cosas es un término que se refiere a que todo lo que pueda ser conectado a Internet será conectado. Lo que usted menos se imagine será conectado. En cualquier lugar, en cualquier servicio, en cualquier red, para todas las personas. ¿Cuál es el ciclo de valor del Internet de las cosas? Bueno, estar totalmente conectado, estar totalmente protegido, estar innovando constantemente y estar desbloqueando todo el conocimiento. Visibilidad, seguridad, productividad y rentabilidad. Ese es el ciclo de valor del Internet de las cosas. La adopción del Internet de las cosas en las diferentes industrias. En la lámina, y que ustedes lo tienen también en el material, se ve una evolución de 2015 a 2021. Vea cómo ha crecido ese uso de Internet en las diferentes industrias automovilísticas, ciudades inteligentes, controladores eléctricos, en las utilities de edificios inteligentes, casas inteligentes, wearables, etcétera, etcétera. Esto lo veremos a hondo en los próximos webinars y el material está. Ya para ir finalizando, ¿cuál es la cadena de valor del Internet? Bueno, tenemos componentes, tenemos objetos inteligentes, tenemos conectividad, operación de red, habilitador de servicios, integrador de sistema, proveedor de servicios, revendedores y el cliente. Existe todo un ecosistema en esta cadena de valor. Ubíquense en cualquiera de las que ustedes quieren estar, pero sean actores y actores principales de esta cadena de valor del Internet de las cosas, y ese es el objetivo del curso, que ustedes adquieran los conocimientos básicos para que puedan seguir evolucionando. ¿Cuáles son algunos desafíos de Internet? Que igual lo veremos en el curso. Es la confiabilidad. Tenemos que tener un Internet de las cosas confiable, la alimentación de sus dispositivos, la conectividad, el costo, los estándares, la seguridad, la privacidad, el tráfico transfronterizo, ¿cómo manejaremos eso? La gobernanza, el acceso a datos, la ubicación de datos, los modelos regulatorios, todos estos elementos, aspectos técnicos de mercado, de política pública, serán analizados en el curso. Con esto finalizo el primer webinar. Espero haber llegado a la conciencia de ustedes
de esta necesidad de la transformación digital. Y uno de los elementos para lograr esa transformación digital es el Internet de las cosas. Un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.